Muy buenas noches, soy el alumno José Carlos Obando Javier de la carrera de Ingeniería Mecánica Automotriz, impartida en la Universidad de Ciencias y Desarrollos. Eh, Hoy les vengo a explicar la operación de una motocicleta. Esta para mi clase de motores a menor escala, diésel y gasolina, impartida por el maestro Tomás Irán Ramos Domínguez. Introducción. Actualmente una motocicleta es un medio de transporte individual y económico de mantener. Sin embargo, el mantenimiento de esta es un poco más exigente, ya que abarca el conjunto de sus componentes, no solo del motor, requiere de una buena experiencia y habilitación en donde se transforma en un trabajo de conocimientos. El conductor y su motocicleta. Es muy importante tener en cuenta el entorno al conducir la motocicleta. Pueden haber niños, tener en cuenta que va en una calle o en una carretera siempre va a haber autos a nuestros lados. Eh, Tener en cuenta que las intersecciones también, no podemos cruzar una calle rápidamente, tenemos que tener mucha precaución al cruzar una calle en una moto. También es importante tener nuestros espejos retrovisores, ya que en caso de que una ambulancia venga o pues prácticamente porque no tenemos ojos en espaldas y esto nos ayuda en caso de cualquier emergencia. También es importante tener en cuenta la carretera o camino, que pueden haber baches, pueden haber charcos de agua, todo. En sí hay que tener en cuenta el entorno al momento de conducir la motocicleta. Los semáforos también. Preparándose para manejar. Los preparativos que tomes antes de iniciar un recorrido influyen para que llegue con bien y a salvo a su destino. Antes de partir hay una serie de precauciones que ayudan al conductor. Estas como dije, para que llegue con bien y a salvo a su destino. Número uno, tenemos usar el equipo adecuado. Tenemos también familiarizarse con la motocicleta, revisar el equipo de la motocicleta y ser un conductor responsable. Uso del casco. Bueno, las lesiones de la cabeza son tan graves como las del cuello y muchas más comunes. Los análisis de choque muestran que las lesiones en la cabeza y el cuello son las causantes de la mayoría de lesiones lesiones serias y fatales a los motocicletas. Eh, es importante tener un casco muy en buen estado. Como podemos ver en la imagen, nos muestran tipos de casco para motocicletas. Podemos ver su uso y su protección. En algunas tenemos mínimas, en otras bajas y en otras tenemos muy altas o buenas. La vestimenta. Existen vestimenta o bueno, chamarras y los pantalones, o sea, toda la vestimenta especial para un motociclista. Podemos encontrar chamarras con algún tipo de protección de plástico para que no nos podamos lesionar, o sea, que la lesión no sea grave. Igual los pantalones, las botas también. La protección en, en las manos es importante, ya que sin estas también podemos tener lesiones muy graves al momento de tener un accidente. Conozca su motocicleta. Empiece con una motocicleta adecuada para usted. Lea el manual de usuario, familiarizarse con los controles de la motocicleta, revise sus motocicletas antes de manejar, manténgala en buenas condiciones de funcionamiento entre viajes. Evite agregar accesorios y modificaciones que entorpezcan la maniobrabilidad de su moto. Es muy importante tener en cuenta estos puntos, ya que
es una serie de pasos que se necesitan para conocer nuestra motocicleta, como lo dice el título, más que nada, y no andar por la calle sin saber qué hacer y podemos provocar un accidente. Familiarizarse con los controles de la motocicleta. Es importante conocer dónde están ubicados los controles de la motocicleta. Eh, los puntos que usted inspeccione en su propia motocicleta es importante revisarlo. Encuentre todo, dónde está todo, particularmente los direccionales, el claxon, el interruptor del faro delantero, la válvula del control de combustible y el interruptor del paro del motor, lo que viene siendo el switch o el engine cutoff switch. Conozca los controles antes de empezar a manejar, use el acelerador, el clutch. Esto es importante para conocer a la motocicleta. Los frenos y repase varias veces los caminos de marcha, los cambios de marcha. Esto también es muy importante, ya que varias marchas, pues en algunas motocicletas son diferentes, pero normalmente son neutral hacia abajo y otro hacia abajo es primera, y ya las demás que vienen siendo segunda, tercera y cuarta y quinta son hacia arriba. Es importante revisar su motocicleta. El manual del propietario es la principal fuente de información para saber cómo se debe de inspeccionar y dar mantenimiento a la motocicleta. Por eso asegúrese de leer y entender los aspectos más importantes que trata del manual. Algunos de los aspectos a inspeccionar serían las llantas y ruedas, controles, luces y sistema eléctrico, aceite y otros fluidos, chasis y stands. Como podemos notar, existe una letra específica para identificar cada una de estos mantenimientos en la motocicleta. Conozca sus responsabilidades. Un accidente implica un evento imprevisto que ocurre sin que sea la culpa o la negligencia de alguien. Sin embargo, en el tráfico este no es el caso. De hecho, la mayoría de la gente involucrada en un choque reconoce tener algo de responsabilidad por lo que pasó. Hay que tomar en cuenta algunos puntos para tener una buena conducción y responsabilidad al conducir. Siempre hay que estar visible, comunique sus intenciones, mantenga un espacio de colchón adecuado, analice y observe el camino, identifique y separe, esté, esté preparado para accionar. Control básico del vehículo. Es importante conocer la posición adecuada del cuerpo al momento de manejar una motocicleta, ya que existen varias posiciones de cuerpo, pero normalmente los puntos más importantes son los hombros siempre relajados, la espalda recta, codos semiflexionados, manos en el freno, rodillas flexionadas y mirada al frente. Estos puntos siempre son importantes al momento de manejar o conducir una motocicleta. Cambios de marcha. El cambio de marcha significa mucho más que solo hacer la motocicleta solamente hacer que la motocicleta aumente suavemente la velocidad. Aprender a usar las marchas para desacelerar, dar vuelta o arrancar en una cuesta. Es igualmente importante para un manejo seguro de la motocicleta. Como podemos ver en la imagen y como lo expliqué hace rato, las marchas altas son hacia arriba y podemos encontrar neutral hacia abajo y primera hacia abajo. Maneje de acuerdo a sus facultades. Siempre que queramos dar vueltas o aproximarnos a las vueltas y curvas, hay que tener mucha precaución. Las motocicletas frecuentemente tratan de tomar las curvas o vueltas muy rápido, cuando no se pueden mantener en la curva. Acaban por cruzarse a otros carriles, se salen del camino o se desesperan y enfrentan muy fuerte, provocando pavimento y pérdida del control.
Es importante conocer la motocicleta, ya que al momento de dar vuelta o podemos inclinar el cuerpo o podemos girar el manubrio. Como se pueden dar cuenta en la imagen primera, en la primera imagen, las vueltas lentas y cerradas siempre se tiene que girar el manubrio. Las vueltas normales, con una inclinación del cuerpo hacia la derecha o izquierda, es más que suficiente, pero siempre tener en cuenta que no inclinar demasiado el cuerpo, ya que esto podría ocasionar un accidente o salirse del carril, como lo explicó en el párrafo, manteniendo su distancia. Esto, como hace rato lo expliqué, es importante tener un colchón entre automóviles, ya que, ya que por cualquier accidente o cualquier peligro en la carretera, es importante esquivar autos o rebasar autos. Por eso es importante tener en cuenta como que un colchón, como lo podemos ver en la imagen, en la línea azul y en la línea roja. Además, pues los automóviles siempre, en los automóviles o carros hay puntos de, ¿cómo se llama? Puntos ciegos. Estos puntos ciegos también pueden provocar un choque y que el automóvil no te vea o no te alcance a ver. Posición en el carril. Como automóvil, como motociclista, es importante, como lo había dicho hace rato, o sea, tener en cuenta que en los automóviles siempre hay puntos ciegos. Por eso, siempre que manejemos motocicletas, posicionarnos en nuestro carril correcto. Así no podamos eh, hacer o provocar un accidente con los carros. Rebasado. El rebasado es importante, ya que hay que tener una habilidad muy importante en este aspecto, ya que si vamos a mucha velocidad en nuestra motocicleta y de repente se nos mete un coche, hay que tener esa habilidad para esquivarla en las carreteras o en las calles, siempre manteniendo nuestro carril. Compartiendo el mismo carril, cuando nos incorporamos a una carretera, es importante tener en cuenta que va a entrar autos o como lo dije, nosotros nos incorporamos a la carretera. Es importante tener en cuenta varios aspectos, ya que pueden venir autos a mucha velocidad y esto puede provocar accidentes. Eh, Como lo había dicho hace rato, los puntos ciegos, siempre hay que tener en cuenta los puntos ciegos de los automóviles, ya es que también esto, si rebasamos y el automóvil no nos vio, esto puede provocar un accidente. Sí, buscar, evaluar y ejecutar. Es importante tener en cuenta, o sea, al momento de hacer un cruce en una motocicleta, ver el entorno, como lo había dicho al principio, tener en cuenta los automóviles, si podemos cruzar, o sea, sin ninguna precaución, y si va a cruzar algún niño o hay niños en nuestro entorno para no atropellarlos. Es importante tener en cuenta todo al momento de hacer un cruce, ya que podemos ocasionar un accidente. Cuando nosotros estemos seguros de que no habrá ningún peligro al momento de nosotros girar o avanzar, se llega el momento de ejecutar, ejecutar y seguir con nuestro camino. Intersecciones. Como lo dije, en las intersecciones grandes
Es importante tener en cuenta nuestro entorno y en grandes, en intersecciones pequeñas y intersecciones ciegas, ya para no tener un accidente o provocar un accidente. Aumenta su visibilidad. Es importante la vestimenta en este aspecto, ya que si un automóvil o su moto no tiene faros atrás y viene un automóvil a alta velocidad y no lo ve, es importante o esto puede provocar un accidente. Por eso es importante tener una vestimenta que brille en las noches o que se pueda ver. Faro delantero, tener faros delanteros muy alumbrados, las direccionales, uso de los espejos, luz de freno, volteo con la cabeza para checar y el claxon. Evitar un choque. No importa qué tan cuidadoso sea usted, hay ocasiones en las que se puede encontrar en una situación comprometedora. Las posibilidades de que salga bien librada depende de su habilidad para reaccionar rápida y adecuadamente. A esto me refiero con tener una buena habilidad al momento de manejar una moto. Usted debe saber cómo y cuándo detenerse o esquivar. Estas son dos habilidades extremadamente importantes para evitar un choque. Estudios muestran que la mayoría de las motocicletas envueltas en accidentes para frenar utilizan de menos las llantas delanteras y usan de más las traseras. No separaron el frenado de la maniobra para esquivar o bien no esquivaron como deberían. Paros rápidos. Aquí también es importante tener esa distancia de colchón que les había dicho para poder frenar a, lo más antes posible o para evitar un choque o para que la moto no se vaya. Como podemos ver, tenemos solo el freno de trasero. Como cuando frenamos con el freno trasero, eh, nuestra moto tiende a frenar lento, pero la distancia de frenado es más larga. Solo el frenado delantero, su frenado, bueno, su distancia es mediana. Y cuando utilizamos ambos frenos, o sea, bloqueamos las llantas y esto hace que el frenado sea más corto o que las llantas puedan derraparse. Esquivando y rodeando rápidamente. Como les dije, es importante tener el colchón al momento de manejar en carreteras o en calles, ya que esto puede evitar que después de un frenado o de un automóvil o de un camión, nosotros podamos esquivar el frenado que hizo el automóvil y así no provocar un accidente. Las curvas es importante saber cómo tomarlas. Existen curvas constantes que son curvas que de un solo camino. Existen curvas múltiples que en estas curvas son como podemos ver en la imagen, o sea, hay varias curvas y hay que saber tomarlas, a qué velocidad y a qué inclinación de la moto. Las curvas cerradas, estas curvas son muy importantes, el saber tener la habilidad de hacerlas, de tomarlas, ya que si no tomamos bien, muy, muy cerrada la curva, esto nos podía sacar del camino o a tener un accidente. Las curvas abiertas, es importante tener en cuenta la habilidad, como lo dije, para tomar una curva. Manejando en superficies peligrosas, las posibilidades de poder caerse o de verse envuelto en un accidente se incrementa cuando atraviesa, al manejar atraviesa superficies disparejas o con obstáculos, superficies resbalosas o rieles de ferrocarril o surcos o rejillas. Cualquier objeto en la carretera es importante tener en cuenta cómo tener la habilidad para esquivarlas. Superficies resbalosas. La motocicleta se maneja mejor en una superficie que permite una buena tracción.
La superficie que ofrecen poca, las superficies que ofrecen poca tracción son el pavimento mojado, caminos de grava, lodo, hojas, nieves y hielo. Marcas de carril, líneas pintadas en el pavimento. Aquí en la imagen podemos ver cómo hacer un cruce de vías o un cruce paralelo o cruce de rejillas correcto y incorrectamente. Animales. Naturalmente usted debe hacer todo lo posible para evitar atropellar un animal siempre y cuando lo pueda hacer de manera segura. Si usted va manejando en el tráfico, permanezca en su carril. Pegarle a algo pequeño es menos peligroso para usted que golpear algo grande como un auto. Es importante tener en cuenta nuestro entorno, ya que igual pueden cruzar niños o, o animales como los perros o conejos o o sea, animales que luego están en su entorno y quieren cruzar y nosotros sin ver, pues, los atropellamos. Y aquí también es importante tener la habilidad para esquivar estos animales y no provocar un accidente. Objetos volando. De vez en cuando los motociclistas son golpeados por insectos, cigarros que avientan los autos o fragmentos arrojados por las llantas de los vehículos. Si usted está usando una protección en la cara, puede que éste quede manchada o cuarteada, lo que provoca que la dificultad al ver. Si no tuviera la protección en la cara, un objeto podría golpearlo en el ojo, cara o boca. Sin importar lo que pase, mantenga sus ojos en el camino y sus manos en el manubrio. Cuando sea seguro, oríllese y repare el daño. Aquí es importante, como lo dije al principio, el casco. Existen varios tipos de cascos y como lo dije, como dije ahorita, con protección en la cara o sin protección en la cara. Son más recomendables los de protección en la cara por esto que acabo de decir. Saliendo del camino. Si necesita salir del camino para revisar la motocicleta o solo para descansar un poco, asegúrese de revisar la cuneta, la direccional, salga del camino, estaciónese con cuidado. Transportando pasajeros y carga. El peso extra de un pasajero o de una carga afecta la manera en que se comporta la motocicleta. Por ello se debe tener una mayor práctica, preparación y precaución. Por esta razón, solamente los motociclistas experimentados deben de intentar llevar pasajeros o cargas grandes. Antes de llevar en la calle a un pasajero o una carga pesada, prepárese usted mismo a su motocicleta para manejar seguro en el tráfico. Manejar en grupo. Cuando manejamos en grupo es importante tener una formación eh, entre motos, ya que por cualquier cosa que le pase a una moto que va delante de usted con precaución se pueda ir parando, frenando o orillándose hacia la carretera. Cuando se rebasa en grupo es importante que nuestro amigo de enfrente rebase primero. No podemos ir rebasando como si no tuviéramos precaución, ya que si rebasamos nosotros primero y rebasamos a nuestro amigo adelante, esto puede provocar un accidente. Conclusión, es importante tener estos factores en cuenta antes de subirse a una motocicleta, ya que por cualquier descuido o característica mal enseñado por terceras personas podría perjudicar cualquier tipo de procedimiento respecto a las tareas desarrolladas en una carretera o ciudad. Y también es importante leer el manual que nos da de nuestra motocicleta. Muchas gracias.